Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Pues aquí estamos, aquí seguimos. Empezamos con lo de la pandemia, pero esto ha seguido un caos. Y hoy te quiero hablar acerca del misterio de Cristo, asuntos que el Padre se propuso en él. Así que vamos a empezar y empezamos honrando su presencia. Amado, venimos delante de ti porque queremos conocerte. Queremos conocer las profundidades y las cosas que tú has preparado y resuelto, Señor, para nosotros. Háblanos, Señor, muéstranos tu voluntad, el beneplácito que tienes en nosotros, lo que has de mostrar a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y ahora sígueme por favor a la escritura. Y aquí vamos a leer este texto que... Oh, no, este no es el primero es este, que habla acerca de Moisés, en donde dice lo siguiente: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y entonces vemos cómo en Egipto y en general en el mundo, opera el mundo al revés. El mayor tesoro, que es Cristo, es en realidad tenido por vituperio, por afrenta. Y en cambio, el tesoro, que es el tesoro de los egipcios, que es en realidad una serie de cosas que son en realidad fuera del propósito del Señor, son tenidos, eh, son afrentas, son vituperio cuando son comparados con respecto de la gloria del Señor. Y es que mira, por favor, en Colosenses declara la Escritura lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Estas dos declaraciones son muy profundas y declara la Escritura que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Subrayamos esto porque este es un asunto muy importante, porque declara la Escritura que Cristo es preeminente. Observa por favor, ¿y qué significa que es preeminente? Que Él es el creador, que Él es antes, que Él sustenta y Él es la fuente de todas las cosas. Él es el preeminente, porque no solamente eso, sino también es el primogénito de entre los muertos. Y ahora observa por favor, dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó al Padre que habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Bueno, dice este texto, eh, acá hay una frase muy poderosa. En cuanto Él tiene toda la preeminencia, dice que al Padre le agradó que habitase toda plenitud. Necesitamos subrayar esta palabra, que es que al Padre le agradó. Dale peso a esto, palpa esta expresión: al Padre le agradó. Con calma, mira lo que dice: al Padre le agradó. El Padre tiene agrado en que en Él habite
toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las cosas que están tanto en los cielos como en la tierra. Mira por favor un poco más, porque bueno, Cristo tiene toda preeminencia y en Cristo están los misterios. Mira por favor, eh, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hay un misterio en Cristo, y este misterio en Cristo es la esperanza de gloria. Que la posibilidad de que los gentiles sean glorificados es en Cristo. Ahora observa por favor, porque leíamos aquí en Colosenses que le agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y ahora encontramos aquí en Colosenses que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento. Necesito que veas con calma, porque al Padre le agradó que habitase toda plenitud, y dentro de esa plenitud, están todos los misterios, todos los tesoros, de la sabiduría y del conocimiento. Observa, por favor, este es un asunto muy profundo. Toda la sabiduría y todo el conocimiento son misterios que están escondidos en Cristo. Ahora, mira, por favor, Pablo ora por los de Colosas, por los colosenses, y dice lo siguiente: por lo cual nosotros también, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, mira por favor, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pesa con calma esto, porque es voluntad del Padre que seas lleno de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Observa por favor, porque hay un asunto aquí muy profundo. Ahora, seguimos con el tema del misterio de Cristo, y el misterio de Cristo consiste, mira por favor con calma, en que el misterio de Cristo es que es un asunto, observa por favor, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en la dispensación de los tiempos, las que están en los cielos, así como las que están en la tierra. Observamos que hay aquí esta frase, el cumplimiento. Y para cumplimiento encontramos tres sentidos muy específicos. Uno es el asunto de un vencimiento, o sea, algo que caduca, algo que llega al punto en el que el tiempo se cumplió y ya, o sea, simplemente llegó a su límite. Así que hay un asunto aquí respecto del cumplimiento de los tiempos. Así que uno es este, un sentido es este, el segundo sentido es el asunto de el propósito, la dirección, el destino de los tiempos. Hay asuntos que tienen que ver con tiempos que llegan a su cumplimiento, esto es a completar su función, su propósito, su sentido. Así que hay
aquí otro asunto. Y un tercer elemento respecto de cumplimiento es que en Cristo, sígueme, en Cristo se cumplen, y en esto se cumplen cosas. En Cristo hay un cumplimiento y es el mayor brillo, el mayor logro, su expresión superlativa, el asunto más importante. Y observa por favor, porque al estar en Cristo, en la expresión más alta del cumplimiento o la expresión más alta de los tiempos, el sentido más completo de los tiempos, ocurren cosas y en ese cumplimiento, en esa expresión de los misterios, bueno, pues lo que ocurre simplemente es que hay asuntos, hay temas que están preparados en Dios, temas que son particularmente importantes. Observa por favor, porque se cumplen los tiempos y por cuanto los tiempos se cumplen, hay cosas que están determinadas tanto en los cielos como en la tierra. Ahora, necesitamos entender un par de cosas más. Observa, porque aquí hay sustancia, porque en Cristo las cosas, lo que el Padre se había propuesto según su beneplácito. Aquí habíamos hablado también de algo que agradó al Padre. Aquí hablamos del beneplácito. Efesios es una descripción muy profunda de cosas que por el agrado, el deleite de su propia voluntad, Jesús simplemente ha resuelto cumplir en él. O el Padre ha decidido cumplir en Cristo. Y por este beneplácito, dice aquí que el Padre se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo, las cosas que están en los cielos como las que están en la tierra. Volvemos a este texto de Colosenses, en donde hablábamos acerca de la preeminencia de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y bueno, empieza a hablar acerca de que el sentido de que en él está la preeminencia, toda preeminencia, es que en él fueron creadas todas las cosas. Observa por favor las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados, potestades, lo visible, lo invisible, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, lo que se puede apreciar, lo que no se puede apreciar, sea lo que sea, del tamaño que sea, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado y Él es antes, Él es primero, en Él subsiste y Él es la cabeza. Pero no solamente es eso, no solamente habita en Él la plenitud, sino también en Él se reconcilian todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y este es lo que dice aquí, se reúnen todas las cosas en Cristo. Se reúnen las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Distingue esto, por favor. Este es el misterio de Cristo. En Él está toda preeminencia. En Cristo habita, lo que dice aquí, toda plenitud, conforme a lo que declara aquí la Escritura. En Él habita toda plenitud y por Él son las cosas reconciliadas. En Él está el misterio
oculto desde las edades y desde los siglos, que es que los santos son, perdón, en que en Cristo los gentiles son traídos a la gloria, a la manifestación de la gloria. Distingue esto, por favor. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pesa esto, por favor. Pesa esto. Pesa esto. Porque es necesario que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El misterio de Cristo. ¿Dónde estamos? Un segundo, por favor. El misterio de Cristo. Un segundo, por favor, otra vez. Estamos aquí. El misterio de Cristo consiste en que Él es el principio. Un segundo, por favor, que esto se apagó. Él es el principio. Él es antes de todas las cosas. Él es el creador. Él es el sustentador. Las cosas existen para Él conforme a lo que declara la Escritura. Él es la cabeza y Él es el primogénito de todas las cosas, y siendo así, siendo Él preeminente, entonces es necesario es necesario advertir que en Él están los misterios, en Él están las cosas que fueron preparadas, misterios que fueron dispuestos, misterios que fueron preparados en Dios para ser manifestados en Cristo. Distingue esto, por favor, porque la Escritura dice que todo esto estaba preparado para ser manifestado en Cristo. Distingue. Todo esto fue preparado para ser manifestado en Cristo. Distingue. Hay cosas que no se podían ver, no podíamos entender hasta que Cristo fuese manifestado. Y una vez en Cristo, hay asuntos que son misterios muy profundos y que están escondidos en Él. Distingue esto. Con calma. Pésalo, procésalo. Hay asuntos que el Padre resolvió depositar en el Hijo. Y estas cosas fueron misterios escondidos desde la eternidad, asuntos que no podían ser entendidos, no podían ser procesados de otro modo, asuntos que estaban preparados en Él, pero que era necesario que fuese manifestado en Cristo. Ahora distingue, por favor, porque hay asuntos, hay cosas que son misterios de Dios, asuntos de la sabiduría eterna de Dios. Recuerda, por favor, que en Cristo están escondidos todos los misterios de la sabiduría y de la ciencia, de la sabiduría y del conocimiento. Hay una sabiduría eterna escondida en el Hijo. Y esta sabiduría tiene, al estar en Cristo, tiene un sentido muy especial, por cuanto hay elementos de esa sabiduría que el Padre
dispuso a que fuesen manifestados para tu persona elementos de la sabiduría y del conocimiento de Dios que fueron preparados para que fuese manifestado estando tú en Cristo. Y por favor distingue, esto no es el asunto simple de una oración de fe, de una oración de salvación, sino una oración muy específica en la cual Cristo manifiesta en tu vida los misterios, las cosas escondidas que el Padre dispuso porque así le agradó, porque así se lo propuso. Él resolvió manifestar misterios en ti. Por favor, distingue. Hay cosas que el Padre ha resuelto manifestar en tu vida. Distingue, por favor. Hay misterios profundos, misterios muy especiales, misterios muy específicos que el Padre resolvió manifestar en ti. Distingue esto, por favor. Cosas que el Padre resolvió manifestar en tu persona. Por favor, dale a esto el peso que tiene. Porque es hasta que entres en Él. Pero no hablamos de esa manifestación superficial de Cristo, sino que verdaderamente entres en los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y en esos tesoros hay cosas que Dios escondió, hay asuntos que no tienen explicación respecto de tu persona, el por qué esto, el por qué aquello, el cómo de esto, el cómo de aquello. Asuntos que simplemente no fueron explicados de otro modo, sino hasta que Cristo fuese manifestado en tu vida. Distingue. Distingue, por favor. Distingue, por favor. Asuntos que el Padre resolvió esconder en Cristo. Y solamente hasta que entres a esos misterios, a esos secretos, podrán ser manifestados. Bueno, a mí me parece esto muy interesante, muy profundo, porque hay cosas que el Padre escondió de muchos modos, de muchas maneras. El Padre resolvió esconderlos y los ha querido manifestar a través de Cristo en ti. Por Cristo son en ti manifestados. Padre, yo pido por mi hermano, por mi hermana, cuya vida, Señor, solo tiene sentido en ti. La sangre de Jesucristo que fue derramada y por esa sangre hay reconciliación entre los cielos y la tierra. De modo que las cosas como fueron establecidos para ellos en los cielos sean manifestados sobre la tierra, esos misterios eternos resueltos para ellos en ti sean manifestados. Padre, que sea en esa luz y en esa gloria que tú has resuelto, que has determinado, que tú tienes, Señor, para sus vidas. Glorifícate en ellos, Señor. Exalta tu nombre, Señor, en esos misterios y en esas cosas que tú has preparado para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, evidentemente tenemos los amenes y aleluyas de los perritos vecinos. Los tienen en un balcón aquí cerca, aquí enfrente. Es algo incómodo, pero pues una disculpa. Pero también de esos misterios el Señor tiene control. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bye.